Pero la religión pagana subsistió aún muchos siglos en las regiones apartadas del imperio. Un cristiano cuenta que en 532 el obispo de Éfeso libró a varios miles de paganos de sus demonios y prácticas idolátricas. Todavía en 692, el tercer concilio constantinopolitano tendría que dictar medidas contra las fiestas y prácticas del paganismo. En Egipto, la diosa Isis reinó largo tiempo aún en un templo de la isla de Filé, a poca distancia al sur de la primera catarata. Algo parecido ocurrió en Siria, Fenicia y África del Norte. El paganismo era difícil de extirpar. Puede decirse que en general el cristianismo encontró resistencia más apasionada en las religiones de origen semítico. La lucha por la extinción del paganismo occidental parecía un juego de niños comparada con esta. Con Teodosio llegamos al fin de la antigüedad. La agonía de esta duraría aún un siglo y la línea que separa de la Edad Media podría situarse otro siglo más tarde. Pero el año 476, en que cae el último emperador romano de Occidente ante el empuje de los germanos, no constituye en la historia universal un límite tan decisivo entre dos épocas como el 378, año en que Valente, hermano y sucesor de Valentiniano I, se vio incapaz de contener la invasión germánica. El emperador que desapareció en el 476 de la Feria del Mundo no era más que un fantasma desde hacía mucho tiempo. Un siglo ya que eran los germanos y no los romanos quienes escribían la historia de la mitad occidental del imperio. El año 392 puede ser considerado también como línea divisoria entre la antigüedad y la Edad Media, por el hecho de que el cristianismo, una de las dos fuerzas que ocasionaron la caída del mundo antiguo, consiguió entonces su victoria definitiva sobre el paganismo greco-romano. El límite de estas dos épocas depende del punto de vista que se considere. Lo cierto es que el período que nosotros llamamos Edad Media no iba a comenzar de súbito en un día determinado de un año también determinado. Los tiempos nuevos se habían anunciado con grandes conmociones, cuya influencia se dejaría sentir durante varios siglos. La antigüedad desembocó pues gradualmente en el medioevo, de la misma manera que éste daría paso a la Edad Moderna. Si la Edad Media se define por cambios de todo orden, nuevos pueblos, nuevas concepciones del mundo, nuevas estructuras de organización, entonces no comenzó abruptamente la presión interna ejercida por los cristianos y la externa desplegada por los germanos, venía creciendo hacia centurias. Las estructuras económicas y sociales se habían ido transformando desde la mitad del siglo III, llegando al sistema de trueque en especie en tiempos de Diocleciano y Constantino. Así es como la Edad Media, pese a las novedades que aportó, tiene sus raíces en la antigüedad. La evolución histórica no se verifica a saltos. Las grandes invasiones. Migraciones asiáticas, de China al Atlántico. Hemos aludido a la entrada en escena de hordas bárbaras en los siglos III y IV. El imperio Qing, en la cumbre de su poder, autorizó a algunos clanes de hunos, Yu-Nu, que la presión de los Xianpei había rechazado hacia el sur, a establecerse a título de federados a lo largo de la Gran Muralla China. Pero, aprovechando la decadencia del poder central, estos hunos federados atravesaron la Gran Muralla sin previo aviso y, sin hallar resistencia, permanecieron en la provincia de Jiangxi hasta el año 311. En esta época, un nuevo empuje bárbaro de las hordas mongólicas del otro lado de la Gran Muralla incitó a Liu Song y a sus hunos a apoderarse de la capital china, Luoyang, obligando al emperador prisionero a enjuagar los vasos de los banquetes antes de matarlo. Liu Song murió 8 años más tarde, antes de que pudiera fundar un imperio duradero. Fue la señal de un desbordamiento de hordas turcas, mongólicas y tibetanas. A mediados del siglo IV, los hunos, perseguidos desde el norte por los Yuan y contenidos en el sur por los tibetanos que se habían apoderado de la China occidental, no tuvieron elección. Debieron escapar hacia el oeste para desembocar en las estepas del otro lado de los montes Altai. Tampoco allí pudieron escoger. El valle del Yaxartes y las regiones del Turquestán estaban ocupadas hacía ya 3 siglos por los indoescitas, los Yunche. No había más salida para los hunos que la de seguir galopando más al poniente aún, en dirección al Volga. Los alanos y los godos trataron en vano de contener en la llanura ucraniana. Impelidos por el invasor, empujaron ellos a su vez a los germanos. Desde China al Atlántico hubo una verdadera marejada de pueblos. La presión de los godos. Los hunos, probablemente de raza mongol, tenían un aspecto temible,
por donde pasaban sus hordas salvajes, las poblaciones quedaban paralizadas de terror. El cronista godo Jornades, que vivió en el siglo IV, estaba convencido de que los hunos habían nacido de brujos y de espíritus maléficos. El escritor greco-sirio Amiano Marcelino los describe de modo impresionante. Su fealdad supera todos los límites. Apenas nacen sus hijos, les hacen cortes profundos en las mejillas para destruir la raíz de las barbas. Son achaparrados y de vigorosa constitución. Tienen el cuello ancho y su aspecto es terrible. Están en su físico tan endurecidos que no necesitan fuego. No hierven ni cuecen los alimentos. Viven de raíces encontradas al azar y de carne que colocan bajo la silla, sobre el lomo desnudo de sus caballos para tenerla más a mano. Nunca pernoctan bajo techo, pues allí no se sienten en seguridad. Eran enemigos terribles en el combate, acometían como un huracán, lanzaban granizadas de flechas sobre el enemigo, atrapaban con el lazo a quienes su espada no lograba alcanzar y desaparecían con la misma rapidez con que habían llegado. Pero ya sabemos la tétrica aureola con que se pinta siempre el enemigo, sobre todo cuando surge de improviso. Como vemos, la guerra psicológica no es cosa de nuestros días. Los hunos iniciaron sus correrías europeas en las estepas septentrionales del Mar Negro. Los primeros que, en forma inesperada, fueron atacados y aplastados por estas hordas a caballo fueron los ostrogodos, pueblo godo que había fundado un extenso reino a orillas del río Dnieper, en la actual Ucrania. Se defendieron en vano con desesperación. Los supervivientes hubieron de seguir a sus nuevos dueños en su marcha hacia el oeste. Algunos lograron escapar a Crimea, donde sus descendientes vivirían hasta que, en el siglo XVIII, Catarina II los dispersara y se asimilaran a los demás pueblos del Imperio ruso. Sometidos los ostrogodos, les llegó el turno a los godos, asentados por Aureliano en Dacia, al norte del Danubio, hacía un siglo. Desde entonces, estos godos, establecidos al oeste de sus hermanos de Ucrania, los Ostergoten u ostrogodos, llamábanse Westergoten o visigodos. Tampoco ellos fueron capaces de resistir la marea procedente del este y pidieron al emperador Valente asilo en territorio romano. Concedido este en el año 376, los visigodos atravesaron el Danubio. Aquello fue un acontecimiento histórico de importancia capital. Por vez primera un pueblo entero obtenía autorización para asentarse en el interior de las fronteras del imperio y vivir en él como nación independiente con sus propias leyes y peculiares gobernantes. De todos modos, los dos funcionarios romanos que recibieron la misión de dar a los refugiados sus nuevos territorios y ocuparse de su subsistencia no tuvieron una tarea fácil. Los visigodos acusaron a los romanos de haberlos retenido en la orilla sur del Danubio hasta que sus reservas de víveres se agotaron, obligándolos así a comprar víveres a sus protectores a precio de oro. Los visigodos sufrieron tanta hambre que vendieron como esclavos a sus mujeres y a sus hijos. Al tal extremo llegaron que colmó la cólera a su medida y tomaron las armas contra Roma. El ejército romano fue arrollado y los godos se multiplicaron en furiosas oleadas, saqueándolo todo a su paso a través de la península balcánica, donde se les unieron sus compañeros de raza que servían en las legiones del imperio. El emperador Valente preparó una enérgica contraofensiva, pero en Adrianópolis los godos obtuvieron una nueva victoria. El mismo emperador pereció en la fuga. División del imperio. Aunque por poco tiempo el emperador Teodosio salvó al imperio de esta situación desesperada, alistó en gran escala a mercenarios godos y consiguió así dominar a los sublevados y congregarlos en las regiones situadas al sur del Danubio, que en principio se les habían asignado. Pero los visigodos no se dejaban dominar tan fácilmente. 10 años más tarde volvieron a probar fortuna. Dirigidos por Alarico, el más noble de los godos, invadieron de nuevo la península balcánica. Al principio, después de violentos combates, Estiricón, general de origen vándalo, casado con una sobrina del emperador, consiguió frenar las acometidas godas, pero al morir Teodosio en 395 la situación empeoró. El imperio fue repartido entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. No se trataba ahora de un reparto de responsabilidades de gobierno como en tiempos de Diocleciano, sino de una división total y permanente. En adelante habría un imperio romano de Oriente, imperio bizantino con capitalidad en Constantinopla y un imperio romano de Occidente con capital nominal en Roma, aunque de hecho en Milán. Pronto surgió una lucha entre ambos imperios a causa de la marca o frontera de Iliria, que antes del movimiento germánico proporcionaba los mejores soldados a las legiones de Roma. Dando pruebas de miopía política, los dos gobiernos imperiales trataron de atraerse a Alarico a su causa y de servirse de los visigodos como peones de su juego. Alarico procuró, desde luego, explotar tan ventajosa situación.
aceptó los ofrecimientos del Imperio de Oriente y en 401 condujo sus hordas a Italia, equipadas con armas suministradas por los arsenales de Constantinopla. Sinesio se encolerizaba ante la falta de dignidad de las autoridades bizantinas frente a los bárbaros. En toda familia acomodada, escribió, hay un esclavo escita, cocinero, bodeguero. Escitas son también los que, cargando sillitas en sus hombros, las ofrecen a quienes desean descansar al aire libre. Pero no es como para provocar asombro que esos mismos bárbaros rubios que en la vida privada hacen de domésticos peinados a la moda eubea nos den órdenes en la vida pública. A esos bárbaros suplicantes se les tiene por aliados en la guerra, se les hace participar en las magistraturas y se les da a esos corruptores de la gestión pública porciones del territorio romano. El emperador torna su magnificencia natural y su generosidad en condescendencia y clemencia, pero los bárbaros no han comprendido ni apreciado en su valor la nobleza de ese gesto. Atrevidos se mofan de nosotros, tienen tanta conciencia de la manera con que merecerían ser tratados por nosotros como el tratamiento que tenemos la debilidad de depararlos. Solo Estilicón fue capaz de salvar a Roma de las hordas visigodas y demás pueblos germánicos puestos en conmoción, pero había en la corte un partido antigermánico que persuadió al mezquino Honorio, casado con una hija de Estilicón, de que el célebre capitán solo tenía un objetivo, colocar a su propio hijo en el trono, y el emperador recompensó al gran vándalo por sus servicios prestados al imperio, mandándole decapitar. 408. Nada podía favorecer más a Alarico. Quedaba abierto el camino de Roma. Esta solo escapó del saqueo pagando al jefe visigodo una suma fabulosa en oro, plata y piedras preciosas. Alarico exigió también tierras para su pueblo, y a tal exigencia opuso Honorio una negativa categórica. Como medida de precaución se había retirado hace años al puerto de Ravenna, al amparo de inmensas marismas infranqueables. En 410 los visigodos volvieron a sitiar Roma. Alarico no se arriesgó a asaltar la ciudad, demasiado bien defendida. Con todo, no pasó mucho tiempo sin que el hambre obligase a la población a abrir sus puertas. Los ávidos visigodos saquearon la ciudad eterna durante 3 días y 3 noches. Cuando abandonaron la población arruinada y humillada, llevaban consigo en su marcha hacia el sur de la península un inmenso botín y un número incontable de prisioneros, entre ellos Gala Placidia, hermana del emperador. Alarico acariciaba el proyecto de llevar sus hombres al África, pero murió antes de ponerlo en ejecución. Joven aún y llorado por su pueblo, le sucedió su cuñado Ataulfo, que volvió a pasar los Alpes con sus fuerzas y fundó un reino en el sur de la Galia. Entonces se casó con su cautiva, la hermana del emperador Honorio. El hecho de que la hija de los césares romanos entregara a su amor un jefe bárbaro y se casara con él por propia voluntad era algo tan inaudito que los demás desdichas y humillaciones sufridas parecieron poca cosa a los orgullosos romanos. A continuación, los visigodos franquearon los Pirineos y extendieron poco a poco su dominio por la península ibérica. En España se enfrentaron con otros pueblos bárbaros, llegados allí recién antes que ellos. El reino hispano-visigodo. En 409, suevos, vándalos y alanos habían invadido la península ibérica y estuvieron saqueándola durante algún tiempo. Los visigodos lograron arrinconarlos en el transcurso de varios años de duras y cruentas luchas. Se calcula que unos 250.000 visigodos dominaron entonces una población hispano-romana de cerca de 6 millones de habitantes. La monarquía visigótica era nominalmente electiva y de confesionalidad arriana, en oposición al cristianismo ortodoxo de los dominados. Esta circunstancia religiosa se vio agravada por una dualidad jurídica humillante y costumbres en su totalidad diferentes entre conquistadores y sometidos, pues el rey Eurico, 466-484, promulgó un código destinado solo a los visigodos y su hijo y sucesor, Alarico II, 487-507, una legislación diferente para los hispanos-romanos que se denominó Breviario de Añano, inspirada en las leyes romanas. El creador de la grandeza visigoda fue el rey Leovigildo, 568-586, que logró pacificar extensas zonas siempre perturbadas por aires de revuelta. La peor sedición provino de su hijo Hermenegildo, convertido al catolicismo. Tras una rápida guerra, Leovigildo se apoderó de su hijo y lo hizo ejecutar. Para los hispanos romanos fue una situación amarga. Habiéndose percatado de lo impolítico de su medida, se dice que recomendó a su hijo Recaredo convertirse al catolicismo para salvar a la monarquía. En 589, Recaredo oficializó el cristianismo ortodoxo. Luego ahogó en sangre al revisionismo arriano.